Tras haber estudiado el estado gaseoso, vamos a continuar ahora el estudio de los estados de agregación de la materia con el estado sólido, que, como vamos a ver, sus características van a ser absolutamente contrarias al estado gaseoso estudiado anteriormente. Como hicimos en el tema anterior, vamos a estudiar las características del estado sólido, que, como vamos a ver, van a ser totalmente diferentes, totalmente opuestas a las del estado gaseoso. Bien, la primera característica del estado sólido es que es una materia que tiene forma y volumen determinados. La siguiente característica es que los sólidos son incompresibles, es decir, que si aplicamos una presión a un cuerpo sólido, este no va a variar su volumen, a diferencia de lo que ocurría con los gases. También, a diferencia de los gases, los sólidos no son fluidos, es decir, que los átomos y moléculas que constituyen un sólido no va a presentar movimiento relativo. Y por último, comentar que en los sólidos las fuerzas intermoleculares que actúan entre los átomos y las moléculas son intensas. Ello va a implicar, a su vez, unas distancias intermoleculares bastante cortas. Bien, existen varios tipos de sólidos y vamos a estudiarlos a continuación uno por uno. El primer tipo de sólido va a ser el sólido amorfo. El sólido amorfo tiene una serie de características que vamos a explicar a continuación. En cuanto a su estructura molecular, los sólidos amorfos presentan una estructura molecular totalmente desordenada, es decir, las moléculas o átomos que constituyen un sólido amorfo no presentan un patrón estructural determinado. Están de alguna manera distribuidas en el espacio de forma desordenada. Por lo tanto, esto va a implicar que las distancias intermoleculares van a ser variables, y esto, a su vez, va a implicar que las fuerzas intermoleculares también van a ser variables. Por lo tanto, los puntos de fusión de los sólidos amorfos no van a estar definidos. Si nosotros tomamos un sólido amorfo y lo calentamos, llegará un momento en que conseguiremos vencer algunas, no todas, pero sí algunas fuerzas intermoleculares, y parte de ese sólido pasará a estado líquido. Pero insisto en que esto no se consigue en un punto exacto de temperatura, sino, digamos, en un rango de temperaturas. Por tanto, si calentamos un sólido amorfo, veremos que se irá deshaciendo poco a poco. Al principio tendrá un aspecto pastoso, viscoso, y ya si seguimos calentando, definitivamente tendríamos la materia en estado líquido. Y por último, una característica muy importante que hay que citar de los sólidos amorfos es que son cuerpos isótropos, es decir, que sus propiedades físicas permanecen constantes en cualquier dirección espacial que las estudiemos. Propiedades físicas entendemos como elasticidad, difracción, maleabilidad, etcétera, etcétera. Bien, a continuación, prestad atención a estas dos imágenes. Estas dos imágenes corresponden a sustancias polimorfas, es decir, que pueden tener unas estructuras moleculares diferentes. Ambas estructuras corresponden al dióxido de silicio, cuya fórmula la tenéis aquí, SiO2, dióxido de silicio. Bien, esta sustancia es muy abundante en la corteza terrestre y puede presentar estas dos estructuras moleculares. En la imagen de la izquierda vemos que, las moléculas del dióxido de silicio están dispuestas en una configuración
aparentemente desordenada, que no sigue ningún patrón establecido, y por tanto diremos que esta estructura corresponde a un sólido amorfo cuya estructura molecular no presenta orden alguno. Y cuando el dióxido de silicio adopta esta disposición molecular desordenada, el nombre que recibe es el de vidrio. Sin embargo, el dióxido de silicio también puede adoptar esta estructura molecular, donde ahora efectivamente sí que vemos una estructura molecular ordenada que se repite siguiendo un determinado patrón. Esta es la llamada estructura cristalina, y el dióxido de silicio, cuando adopta esta estructura cristalina, es decir, esta estructura molecular ordenada, recibe el nombre de cuarzo. Esta estructura cristalina va a caracterizar a los sólidos cristalinos, que van a ser los próximos sólidos que vamos a estudiar. Bien, los sólidos cristalinos van a tener evidentemente unas características totalmente diferentes a los sólidos amorfos. Así pues, empezando por la estructura molecular, los sólidos cristalinos cuentan con una estructura molecular ordenada, como el caso del cuarzo que hemos visto anteriormente. Esa estructura molecular ordenada recibe el nombre de cristal. Si estos cristales se forman correctamente, adoptan unos cuerpos geométricos regulares formados por varias caras planas y aristas, lo que en geología se entiende por minerales. Bien, la formación de sólidos cristalinos se hace posible cuando el enfriamiento del magma terrestre se enfría de forma lenta, de tal manera que los átomos o moléculas de estos sólidos cristalinos pueden ordenarse siguiendo un patrón de estructura molecular cristalina para formar los correspondientes prismas o cuerpos geométricos llamados cristales. Bien, a continuación, decir que en este caso los sólidos cristalinos presentan distancias intermoleculares fijas, puesto que la estructura molecular es regular, las distancias intermoleculares siempre van a ser las mismas, y ello a su vez va a implicar que las fuerzas intermoleculares van a ser siempre de la misma intensidad, a diferencia de lo que pasaba con los sólidos amorfos. De esta forma, otra diferencia muy importante de los sólidos cristalinos respecto a los sólidos amorfos es que esta vez sí que tienen puntos de fusión definidos, puesto que todas las fuerzas intermoleculares son iguales. Los sólidos cristalinos se funden en una determinada temperatura y no en un rango de temperaturas como en los sólidos amorfos. Y por último, una característica importante de los sólidos cristalinos es que son cuerpos anisotrópicos, a diferencia de los cuerpos isotrópicos que eran los sólidos amorfos. Precisamente los cuerpos anisotrópicos se caracterizan porque sus propiedades físicas dependen de la dirección espacial en que se estudien. Si nosotros tomamos un sólido cristalino, su exfoliación, su fracturación, su brillo, etc., son propiedades que van a depender de cómo las miremos, en función de qué dirección espacial las miremos. Para comentar brevemente, decir que los sólidos cristalinos presentan una serie de sistemas de cristalización, es decir, que al formarse los sólidos cristalinos pueden adoptar unas geometrías que se engloban en 7 sistemas cristalinos. Los voy a presentar aquí brevemente. Estos son cúbico, hexagonal, tetragonal, romboédrico, ortorrómbico,
monoclínico y triclínico. Bien, estos cristales se caracterizan por unas aristas, vamos a tomar el primero, unas aristas A, B y C que conforman un cubo, el sistema cúbico. Y esas aristas, a su vez, conforman tres ángulos diedros, alfa, beta y gamma. Entonces, en función de las relaciones que haya entre las aristas A, B y C y de los ángulos diedros alfa, beta y gamma, aquí tenéis las relaciones de cada uno de los sistemas cristalinos, cómo están relacionadas esas magnitudes de aristas y ángulos diedros. Y para terminar con los sólidos cristalinos, vamos a hablar de las llamadas sustancias alotrópicas. Las sustancias alotrópicas son una misma sustancia que cristaliza de forma diferente en función de las condiciones físicas que existen durante su formación. Es decir, que una misma sustancia, en función de las condiciones físicas que existan en el medio, puede cristalizar en un sistema u otro. Y a esas sustancias se las llama alótropos. Evidentemente, puesto que si los sistemas de cristalización son diferentes, las propiedades físicas de esos alótropos también van a ser diferentes. Y voy a presentar a continuación un ejemplo de sustancias alotrópicas. Van a ser estas tres imágenes. La imagen de la izquierda es un sólido cristalino negro, bastante blando, que se desmenuza con facilidad, presenta una gran exfoliabilidad y se utiliza para hacer las minas de los lápices. Se trata del mineral llamado grafito. En cambio, el sólido que aparece en el centro, seguramente lo conoceréis, se trata del diamante. A diferencia del grafito, el diamante es un sólido extremadamente duro, muy poco quebradizo, y que por tanto sus propiedades físicas son totalmente diferentes a las del grafito. Aún hay más, la imagen de la derecha, que vemos que parece ser una lámina de plástico, no es una lámina de plástico, sino es una lámina de grafeno. Estas tres sustancias, grafito, diamante y grafeno, presentan una composición química idéntica. Se trata de alótropos del carbono. Tanto el grafito como el diamante como el grafeno están formados única y exclusivamente por átomos de carbono. Lo que pasa es que esos átomos de carbono están dispuestos espacialmente de forma diferente en cada uno de estos tres casos. Y evidentemente las propiedades físicas del grafito, del diamante y del grafeno, como podemos comprobar, son muy diferentes. Y para terminar con el estado sólido, vamos a hablar del tercer y último tipo de sólidos, los sólidos policristalinos, que por otra parte son los más abundantes que existen en la naturaleza. Ahora vamos a ver por qué. Bien, los sólidos policristalinos son cuerpos no amorfos constituidos por multitud de cristales microscópicos. Cristales microscópicos a veces pueden ser microscópicos y otras veces pueden ser perfectamente visibles, como es el caso de la imagen que he colocado en esta diapositiva. Esta imagen corresponde a un sólido policristalino que se llama granito. Y el granito está formado por pequeños cristales de cuarzo, feldespato y mica, es decir, por minerales. Los sólidos policristalinos se pueden presentar en forma de agregados, como vemos aquí estas rocas de granito, aunque también pueden presentarse como polvo y grumos. Por ejemplo, el yeso de nuestras paredes es un sólido policristalino. A primera vista nosotros no podríamos ver los pequeños cristales de yeso que forman
las paredes, pero si contáramos con un microscopio potente, en el polvo del yeso veríamos efectivamente esos microcristales. A diferencia de los sólidos cristalinos, evidentemente, los sólidos policristalinos se han formado de manera brusca, es decir, por un enfriamiento brusco del magma terrestre. Esto implica que los cristales no pueden formarse correctamente y de esa forma se forman cristales muy pequeños. Y esos cristales muy pequeños se juntan entre sí para formar el sólido policristalino, que en geología recibe el nombre genérico de roca. Puesto que estos sólidos policristalinos están formados por varios tipos de cristales sin ningún orden espacial en concreto, los sólidos policristalinos son isótropos, exactamente igual que los sólidos amorfos. Es decir, sus propiedades físicas van a permanecer constantes en cualquier dirección espacial que las estudiemos. Y con esto doy por concluido el tema de los sólidos. En el próximo videotema hablaremos del último estado de agregación de la materia que nos queda, el estado líquido. Muchas gracias.